Direu bé, amics i amigues, vosaltres sabeu que jo des de l'any 87, molts ho sabeu, però hi ha fidels aquí des del 87, fins ara he estat el director de l'àrea de literatura i els últims anys, sempre ho he sigut, vaig començar a tenir molta amistat amb l'Andreu Jaume, que és un intel·lectual de primera, un home de gran capacitat, i ell m'ajudava. Doncs ara, en aquest moment, han canviat les tornes. Ara ell serà el que ho porta, diguem-ho així, això de director no és cap títol oficial. Ell serà el que ho porta i jo seré el que l'ajuda. Perquè ja sabeu, ell coneix molt una màxima meva que és evangèlica, que convé que un vagi minvant perquè els altres creixin. I això és llei de vida i ja tinc una edat. Una edat, com deia el meu amic Lluís Izquierdo i seu, una edat certa, deia. No deia una certa edat, una edat certa. Certa. Que vol dir molta. Bueno, molta no, perquè estic bé, de salut, en general, tinc bon humor, ja ho sabeu. En fi, però ha arribat el moment de començar d'això, anar-me, que això és molt català també, dels polítics catalans, anar-me enretirant. De mica en mica. No us faltarà ni la meva assistència en totes les coses que jo faré a través de l'Andreu i no us faltarà sobretot un home de gran capacitat per fer les coses molt ben fetes. Podreu estar ben segurs que això continuarà molt i molt bé. De manera que ara ja l'Andreu fa la primera lliçó, ja el coneixeu molt, l'he presentat tantes vegades, a més ja li he posat uns quants epítets mentre parlava i em posaria molts més. Em posaria molts més, però és un home de més que això assegura la continuïtat d'aquesta relació, d'una gran lleialtat, una gran lleialtat. Que això és una cosa que s'està perdent. A la universitat es va perdre ja fa molt temps. I a les empreses, fidelitat, lleialtat, solidaritat, caritat, si convé. Total, que l'Andreu ho farà molt bé, em tindreu al vostre costat, us faré conferències cada any, mentre pugui, que sembla que sí. Amics i amigues, comença aquest curs que prologa l'amic Andreu sobre... Jo volia acabar, i ell em va convèncer, amb molt bon criteri em va convèncer, i em va dir, home, que el segle XX és fabulós, que és veritat, és fabulós. Malgrat tot el que va passar, moltes gràcies, va donar una intel·ligència i una cultura i un art, una arquitectura de primeríssima categoria. Més que el XIX, Més que el XIX, sí o no? Sí, més que el XIX. El XIX són uns ressegats, com es diuen? Ressegats, no sé com es diu en català. Rezagados, tocatardans. Són uns tocatardans, una mica. I en canvi el 20 hi ha una revolució amb literatura i amb art i amb tot plegat que farà aquest curs molt agradable. Andreu, potser he parlat més del que era el teu desig, però com que encara sóc el director fins que me'n vagi, doncs ho he fet amb tota legitimitat. Amics i amigues, tingueu salut, cuideu-vos. Els joves no aneu a veure els avis no aneu a veure els nets, perquè aquí és on es complica tot. Fotos. Avui dia això per fotos ja va molt bé. Moltes fotos i estimar-se molt, telefonar-se i qui dies passa, anys empeny. Gràcies. Adéu. Muchas gracias, Jordi, por tus generosas palabras y en general por tu dadivosidad y por tu generosidad y por tu magisterio. Y gracias a todos ustedes también por asistir a este curso, tanto los que han podido acceder hoy a este teatro, a esta sala, y también a los que nos están viendo desde sus casas en directo y a los que nos verán en diferido. Quisiera, en nombre de todo el equipo del Institut d'Humanitats, en nombre de Jordi, en nombre de Jaume Casals, de Cristina, de Carme, darles las gracias de una manera muy especial porque su apoyo, su constancia, en fin, su asistencia es muy importante para la pervivencia de esta casa y de nuestro proyecto educativo y divulgativo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo todos. Para poder llevar a cabo este curso hemos tenido que hacer todo este dispositivo técnico que permite hacer las sesiones en este doble formato y para ello es imprescindible, desde luego, su comprensión, su apoyo y su colaboración. Así que esperemos que este curso, que realmente es muy interesante y muy rico, pueda llegar al mayor número posible de gente. Así que muchas gracias para empezar. Entramos en este ciclo de grandes civilizaciones en el siglo XX, como decía Jordi, que es un siglo muy complejo, que tenemos todavía muy cercano y que, por tanto, de alguna manera nos representa
Especialmente esas primeras décadas del siglo conforman una especie como de espejo para lo que estamos viviendo en este principio del siglo XXI, hasta tal punto que podemos encontrar pequeñas réplicas de todo lo que estamos sufriendo. Y por tanto nos va a servir también este curso para meditar y reflexionar en torno a lo que estamos viviendo y sufriendo en nuestros días. Las primeras décadas del siglo XX son tan ricas y tan variadas que no queda más remedio que dividirlas en dos cursos. Más o menos en este curso vamos a ver las dos primeras décadas y el año que viene, el otoño que viene, empezaremos más o menos en el año 29 con el crack del 29 y llegaremos hasta la Segunda Guerra Mundial. Como explicaré hoy, va a ser difícil abarcar tanta riqueza y tanta complejidad en todos los planos en los que nos vamos a mover a lo largo de este curso, con un plantel de conferenciantes y profesores, yo creo que inmejorable, en el campo del arte, en el campo de la música, en el campo de la historia, en el campo de la literatura, en el campo del pensamiento, etcétera, etcétera. Bien, estos primeros años del siglo XX son años de vértigo, como los definió el historiador Philippe Blom en un libro muy recomendable para todo este curso, que se titula así, Años de vértigo, publicado en castellano por Anagrama. Y son unos años de rapidísimas transformaciones científicas y tecnológicas en los que se extendió, para empezar, un culto a la máquina, cambió la idea del tiempo, se transformó de una manera radical e inesperada, también, por supuesto, la idea del espacio y, en general, la concepción del ser humano, tanto de los hombres como las mujeres. Hay una profunda revolución en la concepción del ser humano, a nivel metafísico, a nivel social, a nivel político, a nivel religioso, cuyas consecuencias todavía estamos sufriendo, hasta un punto tan profundo que en algunos aspectos todavía no somos capaces de calibrarlo en toda su dimensión. Son años, como veremos, también de grandes avances técnicos y científicos, pero también de grandes experiencias de hibris, de osadía. Es decir, hay un pulso constante, ese pulso que recorre siempre la historia de Europa entre hibris y némesis, entre la osadía y la destrucción, como decían los griegos. El ejemplo más popular es el hundimiento del Titanic, que es el precio que tuvo que pagar Europa por esa osadía técnica de creerse invencible. Por supuesto, también la catástrofe moral y humana de la Primera Guerra Mundial, como consecuencia de un auge atroz de los nacionalismos, o la gripe del 18 también, que dejó poca memoria, curiosamente, en Europa, pero que ya entonces dejó sin respuesta a la comunidad científica, un poco como nos está pasando ahora con la pandemia. Ya entonces, en la gripe del 18, los historiadores que han estudiado esa pandemia cuentan cómo, en su momento, muchos científicos ya habían llegado a la conclusión de que una epidemia de esas características era ya prácticamente imposible, o muchos al menos lo habían obviado, y por tanto dejó mudos y sin respuesta a muchísimos científicos, por supuesto, occidentales, lo que está ocurriendo también en nuestros días. Son años también, y veremos por qué, en los que se produce también una profunda crisis del lenguaje, lo empezamos a ver también el año pasado, con la crisis finisecular de la cultura vienesa, y por tanto una profunda crisis también de la representación literaria, de la mímesis en pintura, son los años del final de la mímesis en pintura, y de la tonalidad en la música. Una crisis que, por supuesto, corre pareja a una profunda crisis social, política, religiosa y económica, como decíamos. Filosóficamente también son las décadas en que se va a acusar el agotamiento de la metafísica clásica, después de Nietzsche, que es el primer filósofo que pone patas arriba a todo el pensamiento europeo y que subvierte de alguna manera todas las leyes y las inercias que había vivido la filosofía occidental desde Platón. Entran en juego una serie de pensadores que se atreven a pisar terrenos que no habían sido hollados hacía más de 3.000 años. Me refiero sobre todo a Heidegger, también a Wittgenstein, podríamos citar también a Walter Benjamin. Todos estos, aunque de una manera un tanto vaga y no especializada, irán apareciendo a lo largo de estos cursos del siglo XX
porque, aunque no sea nuestro objeto estudiarlos con profundidad, son absolutamente imprescindibles para entender la deriva estética, filosófica e incluso política del siglo XX. Heidegger regresa a los presocráticos, es decir, también siguiendo la estela de Nietzsche, pero con muchísima más radicalidad. Pretende abrir el pensamiento y escapar de la mordaza de la metafísica clásica con la pregunta acerca del ser y la crítica a la técnica, que es muy importante para entender lo que está ocurriendo en estas décadas. Y Wittgenstein, como sabemos, fue el primero, o uno de los primeros, en identificar el problema del lenguaje, la prisión del lenguaje, es decir, los límites del lenguaje de uno mismo son los límites de su mundo. Y ahí Wittgenstein enlazó con una corriente que podríamos llamar incluso mística. Al final del Tractatus hablará Wittgenstein de lo que no se puede hablar, es mejor callar. Una corriente mística que también atravesará buena parte de la literatura europea en esas primeras décadas. Pensemos, por ejemplo, en la obra irrepetible, única e indefinible de Rainer Maria Rilke, o incluso en una novela como El hombre sin atributos de Musil. El avance de la ciencia, por un lado, y el agotamiento del cristianismo, por otro, harán que colapse definitivamente el sueño de una idea universal de la naturaleza y, por tanto, de una naturaleza cognoscible en términos absolutos. Son años, como veremos, de revoluciones sociales, de guerras entre sexos también, de una manera muy acusada, de vanguardias artísticas y literarias que, de algún modo, recogen la cosecha de lo que se había sembrado en el siglo XIX, que fue un siglo estéticamente muchísimo más amable. También hasta cierto punto en la segunda mitad políticamente más amable. En el siglo XIX, Europa, como vimos en parte en el curso pasado, conoció una expansión imperial, comercial y cultural sin precedentes. El ferrocarril integró a los distintos países creando una industria y un mercado común, cultural, extraordinariamente potente. Hay un libro que se ha traducido recientemente al castellano del historiador Orlando Figes, que se titula Los europeos, Los europeos, que es el perfecto relato de todo lo que ocurrió en el siglo XIX culturalmente y está muy bien, muy amenamente explicado además, es muy recomendable. Culturalmente en el XIX se creó una literatura, una pintura y una música europeas, en un sentido amplio, en un sentido lato, que superaron los límites del arte nacional y local, generando lo que ahora entendemos por gusto burgués. En el XIX se creó, en definitiva, lo que ya en el siglo XX sería denominado, desde un punto de vista crítico, como cultura de masas, y se creó también el público de esa cultura de masas, tal y como lo entendemos hoy en día, esa cultura popular que hoy en día ha arrasado prácticamente con todo el mercado y se ha apoderado completamente de toda la audiencia, gobernada por la publicidad, que es la ley absoluta a la que obedece toda producción hoy en día. El flâneur de Baudelaire, también estudiado por Walter Benjamin, ¿verdad? El paseante por las calles del París del Segundo Imperio, fascinado y deslumbrado con los pasajes, con los primeros pasajes comerciales de lo que era entonces la capital de Europa, se ha convertido hoy en día ya en el internauta. Y ante esa rápida y superficial culturización de las sociedades europeas, ante lo que llamamos el año pasado, en este mismo curso, la apoteosis de la cultura burguesa, un escritor, por ejemplo, como Flaubert, reaccionará con asco ante la emergencia de esta nueva sensibilidad filistea. En su última y póstuma novela, por ejemplo, Bouvard y Pécuchet, extraordinariamente traducida al catalán, por cierto, por Jordi Llobet, y también muy bien editada en castellano, en una edición íntegra, que ni siquiera existe en Francia, por cierto, publicada en Grandes Clásicos de Mondadori, también por Llobet. En esa novela última, Flaubert se empeñó en hacer, por así decir, la enciclopedia universal de la estupidez, de todo el gusto atrofiado que había creado esa cultura, esa pretensión de cultura universal en Europa en el siglo XIX. Digo esto porque para Flaubert el XIX fue el siglo idiota. Y en cambio el siglo XX será el siglo cruel. Será el siglo, por ejemplo, de un escritor como Kafka, con el que cerraremos este curso. Será el siglo de la devastación de los sueños ingenuos y hasta cierto punto irresponsables de los burgueses del siglo XIX, que vieron consternados como sus hijos, que habían nacido
y habían sido criados entre nanas, cuentos, sueños utópicos, morían exterminados en la guerra de trincheras de la primera y terrible Gran Guerra. Son estos primeros años, por tanto, desde el punto de vista político, para empezar, son años de desintegración. Son años, además, en que se anuncia, de alguna manera, el totalitarismo. Pensemos que Hannah Arendt, por ejemplo, en su gran obra Los orígenes del totalitarismo, publicada en 1951, tuvo que bucear en el siglo XIX para encontrar esos orígenes y tratar de explicarse las causas de esa atroz emergencia de lo más terrible que hemos sufrido en la historia moderna. En 1901 muere la reina Victoria de Inglaterra tras un larguísimo reinado marcado por el rigor moral, el luto, la expansión colonial, también las grandes desigualdades sociales y un esplendor cultural más o menos amable, de una ingenuidad irrepetible, lo que hoy en día entendemos por cultura victoriana, que conoció su último acto y casi su escenificación destructiva en el juicio y la condena y la sórdida muerte de Oscar Wilde, el héroe teatral y literario de los tardovictorianos y que fue luego vilipendiado y sacrificado en el altar de esa moral, de esa doble y hipócrita moral victoriana. No serán tan solo los años, digamos, de la decadencia del imperio victoriano, por así decirlo, ese imperio que había empezado con enorme euforia en 1836, sino también el final prácticamente de todos los imperios europeos, como veremos a lo largo del curso. Será el final de la familia imperial rusa de una manera muy trágica, además, con un exterminio de toda esa familia. Será el final del imperio austrohúngaro en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial, como también será el final del Reich alemán de Guillermo II. También serán los años del descubrimiento de las atrocidades terribles que el rey Leopoldo de Bélgica había perpetrado en el Congo, por ejemplo. Y todo eso, toda esa desintegración, todo ese sentido de que un mundo se estaba resquebrajando, se estaba hundiendo para siempre, pues conocerá un reflejo complicado, un reflejo denso, detallado y muy largo en la literatura, por ejemplo. Pensemos en Thomas Mann, que en 1901 publica una novela como Los Buddenbrook, que es una novela formalmente, en lo formal plenamente del XIX, pero que ya anuncia muchísimos de los problemas del siglo XX. Pensemos en Stefan Zweig, pensemos en von Rezzori, pensemos en Lampedusa, pensemos incluso en Llorenç Vilallonga, en una novela como Bearn, tan tardía como Bearn, publicada en los años 50, pero que todavía es una novela que está en la estela de toda esa despedida de un mundo ya irrepetible, de un mundo ya completamente irrecuperable, ¿no? Si escuchamos, por ejemplo, incluso una composición como las 4 últimas canciones de Richard Strauss, As vier letzte Lieder, compuestas en 1948, y uno oye esas maravillosas 4 canciones y todavía está en un clima, en el clima de despedida de la cultura vienesa finisecular. Por tanto, estamos en unas décadas de una larguísima despedida y en la constatación de que un orden secular en muchísimos ámbitos se está hundiendo para siempre. El cambio es muy perceptible, por ejemplo, en la música. Si uno oye una composición como Pompa y Circunstancia de Edward Elgar, un gran maravilloso, que compuso esta Pompa y Circunstancia más o menos en 1897, pero que luego se adaptó para la coronación del nuevo rey Eduardo VII, el hijo de la reina Victoria. Si uno oye esta melodía, que es muy popular, muy conocida, y que encarna todo el espíritu de la época victoriana, con un punto de melancolía, vamos a escucharla.
Es una melodía muy popular que seguro que han escuchado muchas veces y que está transida de toda esa inocencia, de toda esa ingenuidad propia del imperio británico, de la era victoriana, que se cree triunfante e inmortal, aunque ya Elgar forme parte de alguna manera de los tardovictorianos, y haya ese regusto melancólico que también podemos encontrar, por ejemplo, en la poesía de Kipling, que en un poema como Recessional, donde se celebra el imperio británico, pero al mismo tiempo hay una especie como de conciencia de que algo está acabando, aunque por supuesto nadie puede imaginar que iba a terminar tan mal, ¿no? Eso es una composición, como digo, de 1897 más o menos, adaptada para la coronación de Eduardo VII en 1901, y eso uno lo compara con lo que ocurrió apenas 10 años después, una composición como la consagración de la primavera de Stravinsky, veremos que hay de pronto un quiebro melódico prácticamente incomprensible, ¿no? Si escuchamos, por ejemplo, la primera parte de la consagración de la primavera, dirigida por Leonard Bernstein en 1973, en un concierto en memoria de Stravinsky, que acababa de morir, por cierto. Fijaos que son solo 10 años lo que ha ocurrido desde el punto de vista del oído. El estreno de esta partitura y el ballet de Diaghilev, como nos explicará Luis Gago, fue un verdadero escándalo en su momento en París. Fijaos en todas las disonancias que hay. Si la música de Elgar era de alguna manera la culminación del romanticismo, esta es una música que va directamente, está encaminada a destruir el romanticismo. Está llena de primitivismo, de algo que se puede definir incluso como bárbaro. Algo realmente intolerable para el oído de 1913. Fijaos. Una música llena de transgresión.
una música, en definitiva, que tardó muchísimo en poder aceptarse, que, como digo, fue un escándalo cuando se estrenó, y que supuso una revolución que también se refleja, por ejemplo, en la arquitectura, en esta casa de Viena, que para nosotros ahora es algo, digamos, más bien amable, incluso muy normal, pero que en Viena, en 1910, cuando aún vivía el anciano emperador Francisco José I y se inauguró, es el edificio de Goldman & Sachs de Adolf Loos, fue un escándalo sin precedentes. Es la Loos House en Viena, que está justo enfrente del Palacio Imperial en Michaelplatz. Fue un escándalo tan extraordinario que el heredero de la corona dijo que nunca más volvería a entrar por esta entrada en el palacio, de lo horroroso que le parecía ese nuevo edificio, funcional, frío y sin adornos, y dispuesto en la plaza como burlándose del boato de la doble monarquía imperial. Si echamos un ojo, por ejemplo, a este cuadro de un pintor que ya es icónico, hasta tópico, como Egon Schiele, pero que en su época fue muy revolucionario y muy escandaloso, también podremos empezar a vislumbrar algo que definirá estas primeras décadas, como es la emergencia del cuerpo y del sexo, de todo aquello que en el siglo XIX había sido proscrito, pecaminoso y oculto, y que ahora, en estas primeras décadas del siglo XX, empezará a ocupar un primer plano, que es el precedente, por otra parte, de la actual apoteosis del cuerpo. El cuerpo ya ha ocupado prácticamente toda la esfera pública, está dominando incluso las artes, la literatura, en detrimento de la voz trascendental que está desapareciendo, en detrimento del espíritu, en definitiva, que está siendo ahogado por esa apoteosis del cuerpo que vemos todos los días en la prensa, en los anuncios, esa apología de la salud, del deporte, del sexo, de la gastronomía, incluso de todo aquello asociado a los apetitos naturales y que antes, digamos, había quedado siempre en un segundo plano. Podríamos decir incluso, un tanto pesimistamente, que está desapareciendo el logos en favor del cuerpo. Pero todo eso también lo veremos en estas primeras décadas del siglo XX y nos servirá para reflexionar y para discutir incluso esta misma afirmación que yo acabo de hacer. Todo aquello, por supuesto, que las teorías de Freud, como vimos en el curso pasado, hicieron aflorar la conciencia humana, alterarán inevitablemente las artes plásticas, alterarán la literatura y alterará también el concepto que el hombre tiene de sí mismo, así como algo que, por ejemplo, hacía abominar de ello a Vladimir Nabokov, como es la democratización de la creatividad. La reacción frente al psicoanálisis y frente a las teorías de Freud por parte de muchos artistas no es sino una reacción en contra de lo que consideraban una especie como de democratización de lo creativo en cada conciencia. Bien, también en estos años vamos a ver algo completamente novedoso, como es el culto a la velocidad. Este es un cuadro titulado El dinamismo de un coche, de Luigi Russolo, un pintor y compositor italiano futurista. Y este cuadro ilustra inmejorablemente el nuevo culto a la máquina promovido por los futuristas italianos y en general por muchísimas vanguardias y que realmente estaba en la sociedad de un modo perentorio, de un modo absolutamente urgente. Eso va, por supuesto, a transformar las artes de una manera traumática, incluso diría. Si uno compara, por ejemplo, este cuadro que uno puede disfrutar en el Museo Picasso de aquí de Barcelona, como es Ciencia y Caridad de Picasso, pintado en 1897, más o menos cuando se compuso Pompa y Circunstancia de Elgar, verá que es un cuadro absolutamente extraordinario, absolutamente admirable, sobre todo teniendo en cuenta la juventud de Picasso entonces, una composición clásica, prácticamente un relato de Chekhov, pero solo unos años más tarde, en 1907, el propio Picasso va a hacer Las señoritas de Aviñón, un cuadro también icónico, pero realmente producido muy poco tiempo después y introduciendo una dimensión en el arte completamente desconocida y revolucionaria. Lo mismo diremos en la literatura. Si, por ejemplo, leemos un poema de William Butler Yeats, W.B. Yeats, el gran poeta irlandés,
escrito más o menos en 1917, publicado en 1919, titulado Los cisnes salvajes de Kull. Más o menos escrito entre el 16 y el 17 y publicado en el 19. Si lo leemos, es un poema bellísimo, dice: los árboles se visten de otoñal belleza, los senderos del bosque están ya secos, en el ocaso de octubre el agua en paz refleja el cielo, hay sobre el agua que las piedras ciñe 59 cisnes. Ya 19 otoños encima me han caído desde que los conté por vez primera. Sin acabar, los vi de pronto alzarse y, dando amplias vueltas irregulares, irse en desbandada entre un clamor de alas. He contemplado esas deslumbrantes criaturas y ahora el corazón me pesa. Ha cambiado todo desde que yo en esta orilla, oyendo en el ocaso su alada esquila sobre mi cabeza, más ligero anduviera. Incansables aún, amante junto a amante, baten los acogedores y fríos riachuelos o el vuelo alzan. Su corazón no ha envejecido, conquista o pasión, donde quiera que vayan, aún les acompaña. Pero ahora sin rumbo surcan el agua en calma, hermosos de misterios rodeados. ¿Entre qué juncos querrán hacer nido? ¿Junto a qué estanque o lago prendarán otros ojos cuando yo abra los míos y vea que se han ido? Dice este poema de Yeats en la extraordinaria traducción de Daniel Aguirre. Bien, es un poema que todavía está en la estética de finales del siglo XIX. Es un poema cristalino, límpido, transparente, muy bello desde el punto de vista de la composición, desde el punto de vista del oído. Y si lo comparamos con otro poema contemporáneo, exacto, de un poeta muchísimo más joven, estadounidense, pero recién instalado en Londres, como es T.S. Eliot, del que tendremos oportunidad de hablar por extenso, un poema que fue absolutamente revolucionario en el momento, titulado La canción de amor de J. Alfred Prufrock, que hoy he sabido, por cierto, que es el poema favorito de Anthony Hopkins y lo está recitando desde su casa sin parar. Es un poema, en fin, que ya ha entrado en el canon, pero entonces los primeros versos de este poema causaron un verdadero escándalo. Dice: vamos pues tú y yo, ahora que se echa la tarde en el cielo, como un paciente anestesiado sobre una mesa. Esta imagen ya era completamente desconcertante y hasta cierto punto intolerable, de la misma manera que lo era el edificio de Adolf Loos, de la misma manera que lo era la melodía, o la antimelodía, mejor dicho, de Stravinsky, o lo fue también las señoritas de Aviñón, de Picasso. Vamos pues tú y yo, ahora que se echa la tarde en el cielo, como un paciente anestesiado sobre una mesa. Vayamos por ciertas calles medio muertas, las rumorosas madrigueras de inquietas noches en hoteles cutres de una sola noche y restaurantes con serrín y ostras vacías, calles que se prolongan como una tediosa discusión, con la insidiosa intención de proponerte una cuestión comprometida. Ah, no preguntes, ¿de qué se trata? Vámonos de visita. En la sala las mujeres van y vienen hablando de Miguel Ángel. La bruma amarilla que se frota la espalda contra los ventanales, la niebla amarilla que se frota el hocico contra los ventanales, metía la lengua en las esquinas de la tarde, se demoraba en las charcas de los desagües, dejaba caer sobre su espalda el hollín que cae de las chimeneas, se escurrió en la terraza, dio un salto repentino y, viendo que era una suave noche de octubre, se ovilló de golpe en la casa y cayó rendida. Y claro que habrá tiempo para la niebla amarilla que se desliza por la calle, frotándose la espalda contra los ventanales. Habrá tiempo de disponer una cara para ver las caras que te encuentras. Habrá tiempo de asesinar y crear, y tiempo para todas las obras y días de manos que levantan y sueltan una cuestión en tu plato. Tiempo para ti y tiempo para mí, y tiempo para 100 indecisiones, y tiempo para cientos de visiones y revisiones antes de la tostada y el té. En la sala las mujeres van y vienen hablando de Miguel Ángel. Y claro que habrá tiempo para pensar, debería tiempo para volverse y bajar la escalera con una clapa en mitad del cabello. Dirán, ¿cuánto pelo está perdiendo? Mi abrigo de mañana, el cuello prieto hasta la barbilla, la corbata cara y discreta, pero fijada con una aguja sencilla. Dirán, qué flacos los brazos y las piernas. ¿Debería perturbar el universo? En un minuto hay tiempo para decisiones y revisiones que un minuto revoca luego. Porque yo lo conozco todo lo conozco. He conocido los crepúsculos, las tardes y las mañanas. Mi vida la he medido con cucharillas de café. Conozco las voces agónicas en su agónica caída, más allá de la música que llega de un salón a lo lejos. Así que, ¿cómo puedo yo suponer? Y he conocido los ojos también, todos los he conocido. Los ojos que te paralizan con una frase formular. Y estando yo mismo formulado, despatarrado en una aguja, estando yo mismo clavado y retorciéndome en la pared, ¿cómo debería empezar a escupir todas las colillas de mis días con sus pasos?
¿Y cómo puedo yo suponer? Son solo las primeras estrofas de este maravilloso largo poema inicial e inaugural de T.S. Eliot, la canción de amor de J. Alfred Prufrock, que se acuerda perfectamente con toda esta revolución que hemos oído en la música, que hemos visto en la pintura y en la arquitectura, y que en la literatura conocerá también un esplendor verdaderamente irrepetible. No me canso de repetir que la densidad que la literatura europea conoció en estas primeras décadas del siglo XX es absolutamente asombrosa. En todos los ámbitos, además, prácticamente en todos los países. Tendremos oportunidad de hablar del noucentisme aquí, tendremos oportunidad de hablar de un autor como Valle-Inclán, como Kafka. Hablaremos en el curso que viene de Musil, hablaremos de Rilke, pero realmente la riqueza de estas primeras décadas es absolutamente inabarcable y asombrosa. Al mismo tiempo que el mundo se desmoronaba, que como veremos, una generación entera de jóvenes era sacrificada en la guerra de trincheras, se producía un esplendor intelectual en todos los ámbitos absolutamente deslumbrante. Que avergüenza la banalidad de nuestros días, déjenme que lo diga, de verdad. La ambición de esos escritores, que la mayoría de ellos vivieron en condiciones terribles, haciendo frente a guerras, a penurias, a exilios. Veremos también cómo fue la evolución de James Joyce, por ejemplo, en su propia obra, cómo Joyce llevó la narrativa europea de su, digamos, esplendor decimonónico hasta una conclusión absolutamente brillante, inexplicable como es la del Ulises, o digamos ya el Finnegan's Wake. Pero ¿cómo escribió esa novela? ¿Con qué problemas tuvo que lidiar? Con pobreza, con problemas con sus hijos, con guerras de por medio, y insistiendo siempre con la máxima ambición. Lo mismo que hizo Proust, lo mismo que hizo Kafka, lo mismo que hizo Musil, lo mismo que hizo Rilke viajando por toda Europa, eso sí muy bien acomodado por sus amigas princesas, en el caso de Rilke, pero en general y en todos los países hay verdaderamente una ambición y una despreocupación, además, por, en fin, lo que se podría llamar la recepción de esas obras, que avergüenza nuestra sumisión publicitaria y nuestra pobreza, yo diría que incluso espiritual. Es un ejemplo también. Vale la pena recuperar, además, las anécdotas de cómo se formularon todas esas obras, de cómo se llevaron a cabo, de cómo se gestaron, para interrogarnos acerca de lo que está ocurriendo en nuestros días. En definitiva, a lo largo de este curso nos vamos a hacer una pregunta que sigue siendo crucial y que tiene una muy difícil respuesta. ¿Cómo o qué ocurrió para que en estos 10 años todo un mundo de siglos y siglos de representación e imaginación se altere para siempre? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué la poesía se volvió de pronto oscura? La música ingrata a los oídos, la pintura abstracta, la arquitectura fría y desangelada. Por mucho que ahora nos guste, por mucho que nos hayamos acostumbrado a ver pintura cubista, no nos hemos acostumbrado, en cambio, todavía a la música clásica del siglo XX. La mayoría todavía de conciertos que se programan en todas las ciudades del mundo, en todas las grandes capitales del mundo, sigue siendo una música romántica, una música, por así decirlo, grata al oído, una música todavía tonal. La música del siglo XX, de una riqueza extraordinaria e inagotable, todavía no ha entrado, digamos, en el campo pop que ha conseguido, por otra parte, la pintura o la escultura, o en buena parte la arquitectura, o hasta cierto punto incluso la literatura en algunos ejemplos, ¿no? Son preguntas que vamos a tratar de hacernos y al fin y al cabo será una manera de plantearnos realmente cómo entender e interpretar la cultura occidental desde el romanticismo hasta las vanguardias. Es decir, ¿qué ha ocurrido? Seguramente a todo el periodo que va, más o menos desde finales del siglo XVIII y principios del XIX hasta 1970, hasta la apoteosis y culminación y destrucción de las vanguardias, todo ese periodo deberíamos llamarle romanticismo, porque todo se rige por los mismos postulados filosóficos, básicamente. Y todavía nosotros, en el siglo XXI, en estas primeras décadas, estamos orbitando en torno a la detonación que se oyó en Europa a finales del XVIII y principios del XIX. En esta misma casa, en el Institut, en noviembre vamos a hacer un curso dedicado a un poeta alemán, el romanticismo, que dirijo yo mismo también, y en el que también participa Jordi Llobet con otros profesores, dedicado a Hölderlin, a Friedrich Hölderlin. Pues bien, Hölderlin es de alguna manera el poeta que en Europa avanza toda una problemática que luego estalla en las vanguardias,
y que se rige exactamente por los mismos problemas. Por tanto, todas estas preguntas que nos hacemos es una misma pregunta en torno a un mismo problema occidental, que es el problema que empieza a finales del XVIII con el estallido del romanticismo. Un problema que empieza a barruntarse también durante el Renacimiento, por supuesto, pero que conoce su expresión más compleja y más problemática a final del XVIII, cuando se liquida un orden sagrado del hombre, la naturaleza y su relación con Dios. Y esto es lo que vamos a estar una y otra vez preguntándonos en las distintas sesiones de este curso y en las distintas disciplinas que vamos a abordar. Para tratar de responder estas preguntas, vamos a estudiar una serie de cuestiones. Por ejemplo, esta es una imagen, una postal, de la Galería de Máquinas que había en la Exposición Universal de París de 1889 y de 1900. Ahí en esta sala, en la exposición de 1900, que inaugura el siglo de alguna manera, se instaló la sala de dínamos, que es el ejemplo del nuevo culto a la máquina al que me refería. Y en la puerta de esta Galería de Máquinas estaba esta escultura titulada L'Électricité, de un escultor llamado Louis-Ernest Barriat, que ejemplifica un poco ese nuevo culto de un mundo que estaba en plena transformación tecnológica. Esta Galería de Máquinas ilustra de alguna manera la entrada a un nuevo mundo, al mundo de la apoteosis de la técnica, en el que aún seguimos. Es ese nuevo y espectacular nuevo episodio de la aventura prometeica del hombre que todavía no sabemos cómo va a acabar. Y hay en todas estas primeras décadas un juego y una tensión entre esa tentación, entre esa ibris prometeica del hombre y la otra que siempre ha acompañado al hombre, que es la órfica, la que quiere explorar, digamos, el lado oscuro, desconocido, lo que está fuera de la razón, lo que está fuera del dominio de la técnica, lo que está fuera de la ciencia. En ese pulso, entre esas dos dimensiones, como digo, la prometeica y la órfica, nos vamos a mover a lo largo de estas sesiones. Aquí tenemos una imagen de una radiografía primitiva de Wilhelm Röntgen, que también ilustra de alguna manera hasta qué punto el descubrimiento de la radiactividad dio un giro copernicano a la concepción que el hombre tenía de sí mismo. El cuerpo vivo podía verse al trasluz, el esqueleto oculto salía a la luz, y eso propició una serie de transformaciones científicas que afectaron profundamente también a las artes. Aquí tenemos una fotografía del matrimonio de Pierre y Marie Curie. Son los años de la extraordinaria labor científica de Marie Curie por el descubrimiento, como saben todos ustedes, del radio del polonio. Marie Curie mereció el premio Nobel de Física en 1903 y más tarde también el de Química. Al principio la Academia Sueca se lo quiso dar solo a su marido y su marido, Pierre, a su marido y a Henri Becquerel. Pero su marido se opuso, cosa que le honra, y pidió que el premio fuera también para su esposa, que tenía, decía, el mayor mérito. Y así fue. La Academia se plegó a ello y Marie Curie fue reconocida por este extraordinario descubrimiento del radio, que tuvo muy pronto, como saben, consecuencias muy importantes, tanto en la medicina práctica como en la física teórica. Lo que llamamos radioterapia, la aplicación de radioactividad al cuerpo humano enfermo, tiene su origen ahí, permite la lucha contra tumores malignos, la radioterapia destructiva, como también permite alteraciones en la piel, en algunos órganos internos y articulaciones, lo que se conoce por radioterapia funcional, Aquí tenemos una imagen de la otra gran revolución científica de la época, Albert Einstein, en 1905, cuando era un joven físico todavía desconocido, empleado de la oficina de patentes. En Berna, Einstein publicó su teoría de la relatividad especial, que, como sabemos todos, revolucionó para siempre la idea del espacio y del tiempo. Con Einstein, el espacio y el tiempo se transformaron, emancipándose de la experiencia humana. Y eso es muy importante para entender muchas de las cuestiones que se escenifican, que se dramatizan en la literatura y en las artes. Como por otra parte ya había postulado el filósofo Henri Bergson en 1889, ese filósofo que influyó tanto en la obra de Proust, como vimos en el curso pasado. Todas estas revoluciones científicas, que de pronto estallaron con enorme virulencia, con enorme publicidad,
tuvieron como consecuencia, para empezar, la destrucción del mundo objetivo, de lo que hasta entonces se había entendido por materia, por tiempo y por espacio. Y, en consecuencia, modificó las nociones de sujeto, del yo, lo que hasta entonces se había entendido como la seguridad íntegra del yo, de experiencia e incluso de verdad. Y, por supuesto, como ya venimos estudiando y como venimos sabiendo desde el romanticismo, alteró para siempre la concepción de la naturaleza y, en última instancia, de Dios. Dios y la naturaleza son lo mismo. Ese giro que se había empezado, como decía antes, a observar en el Renacimiento, por ejemplo, en la obra de Shakespeare, por ejemplo, en la obra de Cervantes, estalla en el romanticismo y llega aquí a su apogeo con las vanguardias. Las vanguardias que tendrán un larguísimo recorrido a lo largo del siglo XX, que conocerán su apogeo durante estas décadas, que empezarán su decadencia después de la Segunda Guerra Mundial, pero que todavía tendrán ecos, latigazos, hasta la década más o menos de 1970. Después ya empezamos en lo que se ha llamado filosóficamente la muerte del arte o el arte después del arte. Eso sería, digamos, para un hipotético ultimísimo curso dentro de 4 o 5 años, pero también sería interesante asomarse a ello, aunque solo fuera tangencialmente. Lo que vamos a ver también a lo largo de estas décadas es las ruinas acumuladas del progreso, del mito del progreso que se fundó en el siglo XIX. Walter Benjamin, otro de los grandes filósofos que escribe y muere en estas décadas, teorizó acerca del progreso, en una imagen que se ha hecho ya casi tópica, en un comentario en torno al ángel de Klee, que él llama el ángel de la historia. El ángel de la historia dice: avanza hacia atrás viendo cómo se acumulan las ruinas del progreso mientras un viento y le impulsa desde el paraíso hacia el futuro. El ángel de la historia está asustado, no mirando hacia el futuro, sino mirando cómo en el pasado se van acumulando todas las ruinas de lo que nosotros llamamos acontecimientos, y el ángel ve como ruinas. Esa destrucción, esa acumulación de ruinas es la que vamos a ver reflejada en las artes, en las letras y también, por supuesto, en la política. Ortega y Gasset, el gran filósofo español, redujo la experiencia a 2 elementos: la circunstancia y la perspectiva. No existe nada que pueda calificarse de realidad única e inmutable, pues hay tantas realidades como puntos de vista. Bueno, la consecuencia de eso es la convulsión de las vanguardias. Y si nos fijamos, por ejemplo, en la metamorfosis de un pintor como Kandinsky, del que nos hablará con detalle Estela Ocampo, también vemos una rapidísima transformación, como la que se opera en la música, como la que se opera en la obra de Picasso también, ¿no? Este cuadro se titula Otoño en Baviera, es de 1908, pero si nos fijamos, tan solo 2 años después, en 1911, este se titula ya Composición Cuarta, ya no tiene un nombre figurativo. Hay todavía ecos del figurativismo en este cuadro, pero ya en la composición séptima ha desaparecido por completo lo figurativo y se ha enseñado de ello lo que entendemos por abstracción. En el cuadro anterior se considera de alguna manera el fundador de la pintura abstracta, con una anécdota incluso un tanto ridícula, puesto que había pintado Kandinsky este cuadro y mientras estaba un día dando un paseo, una amiga suya, Gabriel Munter, arregló su estudio y sin querer le dio la vuelta al lienzo. Y cuando Kandinsky volvió al estudio y vio esta tela del revés, le pareció que era la tela más bonita del mundo, se echó a llorar y parece que de alguna manera sí descubrió lo que luego empezaría a producir sin descanso. Kandinsky también es un ejemplo de lo que decía antes. Las vanguardias son la extenuación del romanticismo. Si leemos un ensayo suyo como de lo espiritual en el arte, publicado en 1911, donde dice: el color es un medio para ejercer una influencia directa sobre el alma. El color es la tecla, el ojo es el martillo templador, el alma es un piano con muchas cuerdas. El artista es la mano que, mediante una tecla determinada, hace vibrar adecuadamente el alma humana. Son todavía todo teorías que están perfectamente encuadradas en lo que es filosóficamente el romanticismo, que poco a poco se va desprendiendo, se va desintegrando, precisamente por esa alienación del hombre con respecto a la naturaleza que produce toda esta serie de cambios
en el orden científico, en el orden de las artes plásticas, en el orden de la literatura y, en última instancia, en el orden de la política. Como vamos a ver también, el final de los imperios y la emergencia de los populismos, de los nacionalismos, de los movimientos obreros, en definitiva, de los totalitarismos que van a gobernar esta primera mitad del siglo XX, tienen todo un mismo origen, tienen toda una misma procedencia, aunque no todo tiene una misma explicación. En música vamos a poder ver, con un grandísimo experto, además con Luis Gago, el tránsito apasionante de la tonalidad a la tonalidad, al nacimiento del dodecafonismo. Ya lo empezamos a ver también con el propio Luis Gago el año pasado, pero podremos, de alguna manera, entender o estudiar qué ocurre en la música para que una misma pieza, por ejemplo, de Schoenberg, titulada Noche transfigurada, Verklärte Nacht, compuesta en 1899 y que suena así, bien, esto, como oyen, es una música perfectamente marcada en el tardorromanticismo, una música tonal, una música, para decirlo popularmente, agradable al oído, y tan solo 10 años después el propio Schoenberg empieza con una pieza que se considera de alguna manera iniciática, inaugurar el dodecafonismo, a componer así. Bien, se ve perfectamente la diferencia, ¿verdad? Una música ya que empieza a ser atonal y que empieza a experimentar con los sonidos de una manera completamente revolucionaria y que está alterando la forma de componer y de oír música de siglos y siglos.
Una música que va a liberar una serie de sonoridades inéditas completamente, que va a revolucionar completamente toda la música, incluso la propia música tonal. Los compositores que siguen componiendo de forma clásica ya no podrán tener, digamos, ya no podrán obviar esa revolución de Schoenberg, que de alguna manera la lucha o, digamos, el conflicto entre tonalidad y atonalidad en el siglo XX va a estar muy, muy determinado por esta revolución inicial de Schoenberg y de todos sus hijos de la llamada Segunda Escuela de Viena, de la que nos va a hablar Luis Gago. Otro de los rasgos esenciales de esta época es el militarismo. Esta es una imagen del Dreadnought, el primer acorazado de la Marina británica, que se botó más o menos en la primera década del siglo XX, que fue un empeño personal de Lord Fisher, el primer Lord del Mar inglés, y que ejemplifica, mejor que nada, la fatídica carrera armamentística que emprendieron las distintas naciones europeas, sobre todo Gran Bretaña y Alemania, durante aquellos años. El gasto y el desarrollo en tecnología militar fue espectacular y a la postre catastrófico. Tengamos en cuenta que todavía en ese momento, en la primera década del siglo XX, todas las grandes naciones europeas estaban gobernadas por emperadores, que eran todos primos entre ellos, y que era una especie como de niños que jugaban a ver quién tenía el juguete más grande y a ver quién construía el acorazado más potente, a ver quién tenía el ejército más deslumbrante, y realmente había unas ganas de hacer una guerra. Todos estaban imbuidos de un caduco espíritu heroico del XIX, por no decir de otros siglos, y querían volver a la guerra y se creían que saldrían a la guerra con sus caballos de hierro, con sus nuevos caballos de hierro, a librar un duelo heroico y noble para volver mutilados o levemente heridos a su casa. La consecuencia de ello fue la primera guerra tecnológica que causó, en fin, una cantidad de muertos verdaderamente espeluznante y además heridas que nunca se habían visto, derivadas de nuevas armas químicas utilizadas en la guerra de trincheras, y todo eso produjo un trauma verdaderamente tremendo, como veremos, por ejemplo, en la poesía inglesa, de todos esos niños educados en los algodones de la época victoriana, a los que se les enseñó a vivir en el sueño de que dulce et decorum est pro patria mori, como dice el verso de Horacio, dulce y honroso es morir por la patria, y como dirá uno de esos poetas que murieron, o que pudieron, mejor dicho, que se salvaron en la Primera Guerra Mundial, pero que vieron todo el horror, esa fue la gran mentira de sus padres, ¿no? Pues bien, este destructor ilustra esa mentira, como ilustra también una apología de la virilidad que hubo durante esos años, una apología absolutamente suicida y completamente idiota del poder de lo viril, de los hombres, de los machos, que iba parejo a ese culto a la máquina, ese culto al automóvil. Recordarán todos ustedes la famosa frase de Marinetti: un automóvil es más bello que la victoria de Samotracia. Pero también Marinetti, en el manifiesto futurista, que también podremos analizar con detalle, dijo lo siguiente: queremos glorificar la guerra, la única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los libertadores, las ideas hermosas por las que se muere y el desprecio por la mujer. Hubo en esos años un tremendo auge de la misoginia y, por tanto, también del feminismo. Un auge de la misoginia que iba parejo a ese culto de la fuerza, a la guerra, a la estética militar y a la fe ciega en la ciencia. En aquellos años hubo un par de bestsellers, digamos, uno de un tipo que se llamaba Otto Weininger, que se suicidó con 23 años, titulado Sexo y Carácter, publicado en 1903, y que tuvo un enorme influjo incluso en gente muy inteligente como Wittgenstein o como Elias Canetti, y que era una especie como de apología de la superioridad de los hombres sobre las mujeres. Como también otro libro publicado en 1900, que tuvo muchísimo éxito, titulado, de forma inequívoca, La inferioridad mental de la mujer, de un tal Julius Möbius, que fue un grandísimo éxito de ventas. Eso provocó que, por supuesto, hubiera un movimiento feminista, como ya lo hubo también en el siglo XIX, muy potente y más inteligente que este movimiento machista, debo decir, un gran movimiento feminista, sufragista y obrero,
por los derechos de las mujeres con figuras como Leonora Cohen, Lillian Lenton, Anita Augsburg, Grete Meisel-Hess o Rosa Mayreder. Particularmente Rosa Mayreder es autora de un libro muy inteligente titulado Kritik der Weiblichkeit, crítica de la feminidad, que es una respuesta muy inteligente y muy calibrada a todos los desmanes de estos panfletos misóginos de la época, ¿no? Si volvemos a ver un vídeo, por ejemplo, muy conocido, un fragmento muy conocido, una película de Chaplin como es Tiempos Modernos, una de las últimas películas mudas que se rodaron, estrenada en 1936, este famoso momento Bien, el obrero siendo tragado por la máquina es una crítica muy inteligente y muy pertinente del taylorismo. Por supuesto, también son los años en que se inventa y se divulga el cine. De ello nos hablará la semana que viene una gran especialista, Violeta Kovačič. Pero este fragmento, que es también la culminación de un arte que se va a crear y que se va a extinguir en estas décadas, como es el cine mudo, es una crítica al taylorismo, la forma de trabajo en cadena ideada por el ingeniero Frederick Winslow Taylor, que supone la sustitución de la artesanía por la mecánica. Una de las frases de Taylor era: en el pasado el hombre fue lo primero, en el futuro lo principal debe ser el sistema. Esa era la filosofía de este cafre. Y de ahí nace la crítica de Heidegger a la técnica, a la que me refería antes. Creemos que nosotros dominamos la técnica, pero en realidad somos nosotros los dominados por ella, por la técnica. Así Heidegger hablará del desterramiento del hombre, de la pérdida de mundo, del olvido del ser y de nuestro progresivo cerramiento a lo salvo, ¿no? Esta es una imagen del Ford T de 1908, el primer automóvil que pudieron permitirse las masas, y que dio lugar a lo que se llama el Fordismo, costaba $825, ideado por Henry Ford, que es el primer fabricante de coches que entendió que era mejor vender muchos coches baratos que pocos y caros. También ilustra esto el culto a la velocidad, al deporte y al control del tiempo, algo también muy importante. En esta época se generalizó el reloj de bolsillo y el tiempo se hizo cada vez más rápido y efímero y también cada vez más controlable. Son años también en que se vive una gran transformación de la información y de la manera de vender y transmitir noticias. Estamos ahora en el apogeo de esto, con la infodemia que se llama, ¿no? Con esta adicción constante a la que nos acostumbran a las noticias, a los datos, a la actualización de datos, de víctimas, de enfermos, de infectados, todo eso que tiene a la sociedad como hipnotizada, pues empieza también a generarse, a gestarse en esas décadas, al mismo tiempo que empiezan a aparecer, por supuesto, nuevas enfermedades psiquiátricas que nunca se habían conocido, fruto del estrés, de la angustia por esta nueva velocidad y esta nueva forma de estar en el mundo y esta transformación del tiempo y del espacio que vemos. Por todo ello, una escritora de la que también hablaremos con profusión en este curso, Virginia Woolf, en 1923 pudo decir que hacia 1910 la naturaleza humana cambió. Esta es una imagen del Titanic, como todos saben, hundido el 15 de abril de 1912, y la primera muestra, de alguna manera, de esa hibris a la que me refería al principio, de esa némesis por el orgullo, la creencia del ser humano en que había llegado a un tope en el desarrollo técnico e industrial.
Por tanto, vamos a ver también años de grandes revoluciones y de movimientos obreros, por supuesto la Revolución Rusa, la proliferación del anarquismo y del socialismo, junto a ese desmoronamiento de los imperios, que es la consecuencia final de la decapitación de los grandes reyes absolutistas a finales del XVIII y principios del XIX, como decía antes. Todo lo que vamos a ver en estas décadas es consecuencia de lo que ocurrió en el romanticismo temprano. Ahí está la semilla de todo y ahí debemos volver para tratar de entender lo que ocurre durante estas décadas. Hay una novela que recomiendo fervientemente, que se titula La marcha Radetzky, de Joseph Roth, un escritor que moriría alcoholizado y perseguido y completamente, en fin, arruinado en París en 1939, justo al principio de la Segunda Guerra Mundial, y cuya biografía de alguna manera es el correlato de todo esto que hemos estado comentando. En La marcha Radetzky, que creo que es una de las mejores novelas políticas que se han escrito jamás, la tienen, por cierto, en una reciente, muy buena traducción, publicada por Alba, que se ha publicado este año pasado. Joseph Roth hace un retrato inmejorable de esa decadencia de los imperios en Europa, focalizada en el imperio austrohúngaro. Es la historia de tres miembros de la familia von Trotha, de tres servidores públicos, y de tres servidores públicos que van viendo cómo se van apagando las luces de todo un mundo hasta desembocar en la Primera Guerra Mundial. Hay un momento de la novela en que el von Trotha, digamos, más joven, el que se está acercando al siglo XX, va a un desfile y ve lo siguiente, dice Roth: brillaban los pantalones azul claro de la infantería, desfilaban los artilleros vestidos de marrón café con la seriedad física de la ciencia de la balística. Los feces rojo sangre en la cabeza de los bosnios vestidos de azul brillaban al sol como pequeñas hogueras encendidas por el Islam en honor de su apostólica majestad. En los carruajes lacados en negro iban sentados los caballeros del Toisón, cubiertos de oro, y los concejales de mejillas rojas, vestidos de negro. Tras ellos ondeaban los penachos de crin de la guardia, como una tormenta majestuosa que contuviera su furia en la cercanía del emperador. Finalmente, precedido por el estrépito de la generala, se elevó el canto imperial y real de los terrenales, pero también apostólicos querubines del ejército. Dios salve, Dios proteja, sobre la multitud de espectadores, soldados que marchaban, corceles que flotaban delicadamente y carruajes que rodaban silenciosos. Este es el esplendor que también evoca la marcha de Elgar que escuchábamos al principio. Durante la procesión suena de pronto ese Dios salve, Dios proteja, que no es otro que el Gott erhalte, Gott beschütze den Kaiser. Dios salve, Dios proteja al emperador, la melodía que Joseph Haydn compuso en 1797 en honor de Francisco José II y que sirvió como himno del Imperio Austrohúngaro hasta su disolución en 1918, al final de la Primera Guerra Mundial. Hoy esa melodía, por cierto, es el himno de Alemania, pero por supuesto con otra letra, ¿no? Gott erhalte Franz den Kaiser, unseren guten Kaiser Franz. Lange lebe Franz der Kaiser, in des Glückes hellstem Glanz. Ihm erblühen Lohme Reise, wo geht zum Ehrenkranz. Gott erhalte Franz den Kaiser, unseren guten Kaiser Franz. Gott erhalte Franz den Kaiser, unseren guten Kaiser Franz. Es un canto a esa Austria, esa doble monarquía de Austria-Hungría que está a punto de destruirse. Esa melodía suena en esa procesión y un poco más adelante Karl Joseph von Trotha se ve obligado a intervenir en una manifestación política en la que de pronto suena otra canción que contrasta vivamente con esta música alegre e inocente de Haydn, que celebra la grandeza de un emperador que iba a morir en 1918,
Francisco José I, y que vería cómo sus descendientes tendrían una historia trágica y sangrienta. Y de pronto ocurre esto en la novela. Llegaron desde la taberna. Delante de ellos ondeaba su canción, una canción que el teniente nunca había oído. Casi nadie la había oído nunca en aquella región. Era la Internacional, cantada en 3 lenguas diferentes. El teniente Trota no entendía una sola palabra, pero la melodía le pareció el mismo silencio que había sentido a su espalda convertido en música. Eso es extraordinario. Esa melodía, la Internacional Socialista, por supuesto, ese canto del movimiento obrero internacional, tan popular y tan conocido, de pronto irrumpe como destruyendo la melodía de Haydn y dice Roth, la melodía le pareció el mismo silencio que había sentido a su espalda convertido en música. Es lo que los ingleses llaman impending doom, la catástrofe que se está masticando. El teniente tuvo una fugaz visión de que el mundo se acababa. Se recordó a sí mismo en la colorida procesión del Corpus, en esa que hemos leído ahora, y por un momento le pareció que la oscura nube de rebeldes fluía hacia aquella procesión imperial. La procesión imperial está a punto de encontrarse con toda la rebeldía, con toda la insurrección obrera, ejemplificada acústicamente en esta Internacional que apaga los ecos del viejo himno de Haydn, que era un himno y una apología de ese viejo emperador que encarna unos valores ya caducos de una monarquía que se está resquebrajando, como se estaba resquebrajando también el Imperio ruso, como se estaba resquebrajando el Reich alemán, como se estaba resquebrajando también, hasta cierto punto, la monarquía británica, o el imperio victoriano, mejor dicho, y que iba a encontrarse con la terrible experiencia de la Primera Guerra Mundial, una guerra inédita, debida al resurgir de los nacionalismos que volvieron a despertar el odio entre naciones en Europa y tuvieron como consecuencia un terrible exterminio que creo que se ilustra muy bien con este dibujo de un pintor inglés no muy conocido llamado Henry Tonks, profesor de la Slade School of Art y cirujano que estuvo en la Guerra de Trincheras y que era un pintor muy clásico, bastante bueno, digo, un pintor académico, profesor de dibujo en la Slade, pero que volvió de su experiencia como médico en la Primera Guerra Mundial y hizo los primeros dibujos de lo que los franceses llaman una gueule cassée, las caras destrozadas por estas nuevas armas que se experimentaron en la Primera Guerra Mundial y que exterminaron a toda una generación de jóvenes, produciendo un vacío en Europa de hombres jóvenes, que luego despertaría ese culto a la masculinidad por parte de las mujeres en los felices años 20. De todo esto, con mucha precisión, con mucha hondura, con mucha pasión, vamos a hablar a lo largo de este curso, que espero que podamos hacer en su totalidad y que espero que disfruten tal y como lo hemos pensado. Muchísimas gracias.